De la Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura, el Instituto Veracruzano de la Cultura y la Unidad Regional Jalapa, quien coordina de manera concreta estas actividades, pues les damos la bienvenida y agradecemos mucho su presencia, sobre todo por lo que representa esta conmemoración, esta celebración, que como bien mencionado y como bien se anuncia, la importancia de las lenguas maternas, las lenguas originarias. Al respecto, pues hay mucho que decir, y lamentablemente podemos decir que poco se ha difundido, y precisamente una de estas actividades es en referencia a la difusión pues de esta área tan importante como lo es la parte de la lengua. El día de hoy pues tenemos la fortuna de contar con dos personas que se han dedicado, que además de que bueno, son originarios y ellos hablan su lengua materna, y además pues también tenemos la fortuna de que son, digamos, dos variantes que bueno, ya ellos nos comentarán, y me voy a permitir leer brevemente una semblanza de cada uno de ellos. Nos acompaña la maestra Elizabeth Tocogua de los Santos, originaria de Atlehuaya, municipio de Atlahuico, comunidad de la región náhuatl de Zongolica. Ha participado desde joven, principalmente en la promoción de la lengua náhuatl, de manera activa como parlamentaria, como maestra y funcionaria de la Academia Veracruzana de la Lengua Indígena, ABELI. También ha promovido su lengua madre a través de su participación en publicaciones como Aprendamos Todos, Manual para la Enseñanza, Aprendizaje de la Lengua Náhuatl del Sur, y en talleres de traducción. La maestra Elizabeth ha impulsado de manera significativa las expresiones del pueblo náhuatl de la parte alta de la Sierra de Zongolica, explicándolas y dándolas a conocer, para quien le pedimos un fuerte aplauso. También nos acompaña el maestro Crescencio Hernández Osorio, quien nació en la comunidad de Huecuatitla, municipio de Benito Juárez. Estudió la licenciatura en Estadística en la Universidad Veracruzana y la maestría en Estadística en el Colegio de Posgraduados de Montecillos, Estado de México. Hablante de la lengua náhuatl, fue jefe del Departamento de Estadística de la Universidad Veracruzana Intercultural del 2005 al 2013. Es promotor cultural desde 1998, fue director de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, y actualmente es académico de la Facultad de Medicina y de Nutrición de la UB, presidente del colectivo Huastecos Unidos por un Progreso y delegado de Veracruz para la norma de la escritura de la lengua náhuatl del estado de Veracruz, de la variante huasteca, para quien también les pedimos un fuerte aplauso. Y también nos acompaña el maestro Juan Pablo Romo, quien nos acompaña allá en la parte de atrás, y en un momento estará también con nosotros en la proyección del documental Macehuatl-Tlaxotzontli, quien más adelante nos platicará. Y bueno, pues a lo que venimos, le vamos a dar la palabra a la maestra Elizabeth Tocogua y posteriormente al maestro Crescencio. Bienvenidos y que lo disfruten. Panolti chicahuatica noche neyolicniwa tlenónica noche anmololo ticate chacame guansihuame tlenónica noikite chicacticate totlato tlenónica seconitos melaka chicau más itechtoyolo mamucagua. Lo que les acabo de decir es justamente buenas tardes a ustedes, mis hermanos del corazón. En este día, lo que les venimos a compartir justamente es algo muy importante con respecto a nuestras lenguas indígenas o maternas, y es justamente para que aperturen su corazón a que puedan justamente lograr o que se inserte en alguna de nuestras palabras en su corazón. Eso es lo que les acabo de decir. Yarina no toca Crescencio Hernández, que toca ella, y ahora que no tasques ni chihuahua, tasques ni momasti, y ahora no quieres estarle allá, tasques ni tequiti, ni diana, ni stop, ni campa, camastiloya, toca universidad, guana, ni tequiti, campa, ni yo, y es que ni stop, ni pacto. Nama de que justicia, bueno, es que no te justicia, que quisnestice tomas de Huatlator, Guamuneki timoyor ihlise, timoyor nehnamilise,
tlachquel tichitoque, tlachquel tichiwa, huan tlachquel moneki tichihuase, y quinobolis tichcabolise, ni tomasewatlator, tomasewatnemilis. Muy buenas tardes, como ya decía hace rato, aquí Rafa, soy Crescencio Hernández Osorio. Y hace rato en un programa de radio me decían, bueno, preséntate y ¿a qué te dedicas? Le digo, bueno, pues me dedico a vivir feliz. Porque así son en las comunidades, todo trabajamos chiflando, cantando y contando chistes y cuentos. Pero bueno, hoy, el día 21, declarado por la UNESCO como la conmemoración de la lengua materna a nivel internacional, por lo que es un día de reflexión, porque no es un día de fiesta, no es un día de festejar algo, sino más bien es un día donde debemos de reflexionar qué hemos hecho, qué estamos haciendo y qué podemos hacer para fortalecer, promover y revitalizar nuestras lenguas indígenas, como la mayoría de las lenguas se están deteriorando. Bueno, ya que dice él y que yo primero no quiso seguir, bueno, yo quisiera comentarles que como ya les decía, que el día 21, a partir del 2000, en el año 2000 se conmemora por primera vez las lenguas maternas a nivel internacional. Y bueno, en México quisiera darle algunos datos un poco para que ya tengamos un conocimiento de cómo están las lenguas indígenas. El INALI reconoce 68 lenguas originarias, más el español serían 69, con sus 364 variantes lingüísticas en las lenguas indígenas. En el estado de Veracruz tenemos 15 lenguas indígenas de acuerdo al catálogo de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, que se hace en el 2010, un estudio lingüístico que se hizo allá con el doctor Salomé, él estuvo presente también en ese estudio. Y tenemos 31 variantes dialectales en el estado de Veracruz. Tenemos más de casi 800 hablantes según INEGI 2010. El intercensal, más bien la encuesta intercensal del 2015 dice que somos 1.200.000 más o menos hablantes de lengua indígena, o al menos se autoescriben como indígenas. Entonces, ¿qué estamos haciendo con las lenguas o qué se ha hecho? Bueno, pues creo que se han hecho algunas acciones, se han tomado algunas medidas, sin embargo, pues todavía tenemos mucho de que trabajar, ¿no? Desde mi punto de vista, creo que las lenguas se están deteriorando, y entonces por eso es que tenemos que hacer visibles nuestras lenguas indígenas, y una forma de hacerlos visibles es usándolas. Creo que, pues si no la única, una de las formas de visibilizar las lenguas indígenas. Yeka nenekishka kikani totlahtor tenawat tikamati wasekino tlahtor me onka no chitlahtor me kipia ipati nikati chiwaseni sahilili ni sanili o metatoli, no se que sinawat wan kishnestise tikishtomase se tikilia tikishtomase o tikishnestise o kuapase ika kastiatlatoli. Kimelawa ashneshkaki pero no nekixitlacaquilica ni kenecatzatecamatipanahuatl wa ya no patimosane Luisa, como que contó ayer Johan Rafa ashkana se conferencias sino se conversatorio campa imocuanti tocuanti monekitimo camawise que me casa el top tomasehuatlator o no que tomasehuatnemilis pani cueste cantali nepa kamatin mabili o macuili que cuanti mabili Masehuatlatoli que toca otomí, tepewa, totonaco sequientis de Chinaco de Iscuatlán de Madero, tene cuan tepewa, cuan licánica, totonacapa, totonaco, cuan zampa songolicanáhuatl, huaycane tlatzintla tquilia náhuatl, tlatzintla náhuatl o náhuatl lecatlane, cuan sequino Masehuatlatoli como Popoluca, Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas, y estuvo Unca, Nahui, Popoluca, Popoluca de la Sierra, de Texistepec, Sayula y de Oluta. Bueno, aquí a Toitnihuacamatiseki Chinanteco, Mije, Soque, Mazatecos, Guazapotecos. Ya no para esto que me carlane. Quise
más o menos comentar cómo están distribuidas las lenguas indígenas a lo largo del estado de Veracruz. En la zona huasteca tenemos a los Tenec, a los Tepehuas, a los Otomí, a Totonacos, ¿no? Y a los Nahuas, ¿no? Que en algunos casos se tienen autodenominaciones. Cuando escuchamos Tenec, por ejemplo, es lo mismo que huasteco, o Ñujú, que es una variante del Ñañú o Tomí, ¿no? Entonces así tenemos, o Mazapicní o Limarcipí, ¿no? Algunos se llaman. También los variantes tienen sus propias autodenominaciones. ¿Qué pasa con las lenguas indígenas? ¿Cómo podemos revitalizarlos, fortalecerlos o, en su caso, promoverlos? Decíamos, una de las formas es haciendo uso de las lenguas indígenas. Los hablantes necesitamos comunicarnos entre los hablantes en nuestra propia lengua indígena. Sucede que muchas veces nos vamos a la ciudad, nos encontramos dos nahuablantes y nos comunicamos en lengua castellana, ¿no? Pues esto deteriora de alguna manera las lenguas indígenas. Actualmente lo que estamos haciendo es que si hablas náhuatl, pues nos comunicamos en lengua náhuatl. Tenemos que visibilizar las lenguas usándolas. Todos sabemos que después de la conquista, después de varios años, seguimos hablando nuestra propia lengua indígena, seguimos usando nuestras lenguas indígenas. Sin embargo, en una reunión a nivel nacional de nahuablantes decíamos, las lenguas indígenas no han evolucionado a la misma velocidad que las otras lenguas como el castellano, francés, alemán, pero pues es culpa muchas veces de nosotros mismos los hablantes, ¿no? Un lingüista decía, es que no usamos la teoría o más bien los pasos del método científico, observamos, experimentamos, hacemos hipótesis, pero nos falta lo demás desde las lenguas indígenas, ¿no? Y para ello es importante escribir las lenguas indígenas. Y actualmente, bueno, como comentario, hoy a las 10 de la mañana en la península de Yucatán, se institucionalizó la lengua maya. Es una noticia histórica, es algo histórico para las lenguas indígenas. Ahí lo que se pretende es que se enseñe la lengua maya en toda esa península, ¿no? Y que pues, todo lo que tenga que ver con lenguas indígenas, la señalética, la educación, la progresión de justicia, salud, etcétera, etcétera. Entonces ya las instituciones están obligados a promover o a usar la lengua maya, pero antes tuvieron que trabajar sobre la norma de escritura, y el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas tiene en su plan de trabajo estas acciones, ¿no? De normalizar la escritura de las lenguas indígenas, y el paso siguiente es la institucionalización. En este año se trabajan 5 lenguas, entre ellos el náhuatl. Jueves, viernes y sábado de la semana pasada estuvimos reunidos 12 de 16 estados en la ciudad de San Luis Potosí para trabajar en esta normalización o estandarización de la escritura. No se pretende estandarizar el habla, pues seguiríamos hablando como los de Zombolica, como los de Huayhuatitla, inclusive Chicontepec, pero sí la escritura. Entonces para allá va nos falta mucho por hacer, pero esto de la norma de escritura quizás no sea parte fundamental para que las lenguas no mueran, pero sí es una herramienta que servirá para hacer teoría, para hacer ciencia desde las lenguas indígenas, ¿no? Ya decíamos en algunas otras entrevistas, pláticas, conversatorios, que ya no seamos objeto de estudio los indígenas ni la lengua, ¿no? Sino que hacer ciencia desde las lenguas indígenas. Hay algo que podemos hacer nosotros los indígenas, pues vuelvo a repetir, usar nuestra lengua, escribir la lengua y hacer valer la ley de derechos lingüísticos. La ley de derechos lingüísticos desde el 2013, ¿no? Se publica. Sin embargo, en nuestras comunidades no se conoce, ¿no? En una reunión que tuvimos con los Tenecs en Cicaltepec, pues fuimos a visitarlos, había un evento, termina el evento, platicamos en lengua Tenec. Bueno, yo no les sé, pero sí platiqué en lengua náhuatl, aunque no me entendieron, les expliqué la importancia del uso de las lenguas, y otro compañero les habla en Tenec y nadie quería hablar cuando les dijimos, hay una ley que los protege, que dice que el Estado tanto federal, estatal
y municipal, los gobiernos tienen la obligación de atender las lenguas indígenas, pero además en su artículo 7 dice que ustedes pueden hacer cualquier, o nosotros los indígenas podemos hacer cualquier trámite público en nuestra propia lengua indígena y es válido igual que el castellano. Todas las lenguas indígenas son válidas, pueden escribir, por eso necesitamos la norma de escritura. Entonces se soltaron a platicar, ¿no? Cuando estuve unos días en la Beli, en la dirección, pues promovimos el uso de las lenguas indígenas. Todos los eventos que hicimos en población indígena se hacían totalmente en lengua indígena. Por ejemplo, en Filomeno Mata se hizo un conversatorio sobre la importancia de la lengua totonaca, totalmente en lengua indígena, todo en lengua indígena. Los 5 participantes eran hablantes o son hablantes del totonaco y todo fue en lengua totonaca. En donde hemos ido, en el sur, en el centro, en el norte, todo se hace en lengua indígena. Solamente así podemos visibilizar nuestras lenguas indígenas. ¿Qué más puedo? Creo que la idea también es que ustedes participen, pregunten para hacer un conversatorio real de interacción, porque de repente se nos olvida, tenemos muchas cosas que decir y en 10 minutos se nos van muchas cosas. Bueno, quizás regrese con el micrófono más adelante para ir platicando de otros aspectos sobre la